El huracán Katia subió ya a categoría 2 en su trayecto al estado de Veracruz con vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora y rachas de 205 kilómetros por hora. Se estima que impacte en la entidad antes de la medianoche de hoy. Entre el municipio de Tamiagua y Palma Sola podría registrarse esto. Se esperan oleajes de entre 2 y 3 metros de altura. Por las condiciones se pronostican posibles deslizamientos, derrumbes, crecidas de ríos e inundaciones. Las autoridades pidieron a la población a alertar sobre cualquier emergencia al número 911, el 911, contar con un plan de protección civil familiar. Además, las tormentas puntuales en Veracruz se prevén lluvias torrenciales en los estados de Puebla y también intensas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, y lluvias muy fuertes en el Estado de México, Morelos y aquí en la capital durante todo el fin de semana, particularmente en la zona sur de la ciudad.